Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si no lo hicieron, suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Nueva Argentina. Estamos acá con Francisco Tierno y Bárbara Solernou de Social 21 de La Tendencia. Francisco, contanos sobre el plan multimodal de ELMA. Bueno, bien, así como venimos hablando, vimos que es importante entender que el sometimiento y la opresión, ¿sí?, de las embajadas imperiales sobre el pueblo argentino, como otros tantos de la patria grande, tiene que ver con paralizarlo, con romper su producción. También es fundamental entender, ¿no?, la recuperación de la marina mercante. Pero esa recuperación de la marina mercante sería inconclusa o no valdría la pena si no se lo hace desde una visión multimodal. Sí, porque todo el comercio ultramar, toda la navegación internacional, hoy en día, ya desde hace unos 40 años, se ha pasado al multimodalismo. Y esto tiene que ver con la containerización de las cargas, ¿sí?, con la posibilidad de poder maniobrar las cargas en container. Entonces lo que ha sucedido en el mundo es eso. Incluso ya la ELMA, la vieja ELMA marítima, venía, ¿sí?, comenzando en la Mediterránea Córdoba con algunos movimientos multimodales. Esto tiene que ver que si antes una flota de buques, antes el comercio exterior se realizaba con una flota de buques, hoy tiene que tener una flota de camiones, hoy tiene que concesionar ferrocarriles y tiene que tener también ciertas líneas aéreas con las cuales, porque la integralidad del comercio se da a partir del multimodalismo. Así que es fundamental poder recuperar una empresa de líneas multimodales argentinas del siglo XXI, ¿sí?, una empresa actualizada del siglo XXI que sea multimodal y que integre en su modo de transporte tanto el transporte naval, como el carretero, como el aeronáutico, como el ferroviario, ¿sí? Y esto lo que podría desarrollar el mercado interno argentino, ¿sí? Porque, por ejemplo, como bien sabemos todos, el ferrocarril, ¿sí?, que fue una de las grandes lesiones que se le hizo a la nación, ¿sí?, la destrucción del ferrocarril, ¿sí?, la reducción de sus trazas ferroviarias, ha dejado por un lado a pueblos abandonados, aislados, ¿sí?, en toda la patria, con la imposibilidad de poder conectar tanto las culturas como sus producciones, más que nada, ¿sí? Entonces vemos el ahogamiento de las producciones regionales, ¿sí?, que necesitan de una logística que por lo menos sea el 30% inferior en su costo que el camión. Claro. ¿Sí? El tren representa lo que se gasta 10 en camión, se gasta 7 en ferrocarril. Y eso se explica también de facto con que el 95% de las cargas hoy en día en Argentina se transportan en camión. Entonces, ¿es un ataque contra el camión? No, lo que nosotros proponemos es una organización razonable de la logística interna, ¿no? Que se use el camión, por supuesto que se tiene que usar el camión, porque donde llega el camión no llega ningún otro modo de transporte. Es que generaría más trabajo en los camiones esa parte también, ¿no? Sí. Bueno, más que esa fue en realidad incluso la mirada por ahí de las multinacionales en su momento, de reemplazar el camión. ¿Por qué? Porque quema más caucho, porque... Entonces, necesitamos el camión, sí que lo necesitamos, ¿no? En el principio y en el final de cada viaje necesitamos el camión. Pero integrándolo, ¿sí?, multimodalmente, podemos reducir casi en un 70% el costo del transporte. Entonces, por un lado, el costo, y por otro lado, la soberanía, ¿sí?, la soberanía y la capacidad de decisión que te permite a vos poder manejar el transporte. Y fíjate, ¿no?, que en realidad no se tiene en cuenta lo que no está pasando, porque vos al mismo tiempo que reducís el costo, como vas a producir más, el camión en realidad va a tener más trabajo, no menos, como decía. Claro, claro, sí, totalmente. Exacto. Y el plan ferroviario, discúlpame, el plan ferroviario que nosotros proponemos es no solamente recuperar los ramales ferroviarios que fueron paralizados en la década del 90, sino crear un nuevo diseño ferroviario, que el nuestro es esto tiene es un proyecto de ley con lenguaje jurídico, artículo 1, artículo, no es una aspiración de deseo, está presentado en la Cámara de Diputados por el último que le dio estado parlamentario fue Remo Carlotto, el hijo de Estela. Ahora estamos esperando que otro diputado se digne a darle nuevamente estado parlamentario. Así que si algún diputado está escuchando, nuestra propuesta es crear el Federal Andino, que son más de 5.000 kilómetros de vía que irían paralelos a la Ruta Nacional número 40,
unirían a La Quiaca con Tierra del Fuego, ¿no es cierto? 11 provincias cordilleranas, sumado a su primo menor, es el Federal Atlántico, que son más de 3.000 kilómetros de vía, que irían paralelos a la Ruta Nacional número 3, uniendo Tierra del Fuego con Buenos Aires, sumado al conocido, el Gran Capitán, el Mesopotámico, que va de Buenos Aires a Misiones, sumado al Federal Norteño, que irían, son más de 2.000 kilómetros de vía, que van de Misiones, pasan por Pilcomayo, Formosa y llegan a La Quiaca. Entonces, lo que planteamos es un perímetro ferroviario que integre federalmente hacia adentro a la patria, antagónico al diseño, ¿no?, con centralidad en el puerto de Buenos Aires, diseñado por ¿quién? Por la corona británica. ¿Para qué? Bueno, para agilizar la extracción de materias primas allende los mares. Ahora, lo que nosotros necesitamos, lo que le conviene al pueblo argentino, es exactamente lo opuesto. Es pensar a la Argentina hacia adentro. Entonces, para nosotros el ferrocarril, además de ser una herramienta económica, porque abarataría muchísimo el costo, es una herramienta social porque desarrolla pueblos. Donde pasa el ferrocarril se crea un pueblo, y donde dejó de pasar ese ferrocarril se transformó en un pueblo fantasma. Se sucedió en Buenos Aires, en la gran mayoría de los pueblos. El fenómeno migratorio que nosotros vimos en la Argentina desde la década del 60 hasta principio del siglo XXI, fue producto de la destrucción del ferrocarril. A partir de ese entonces la Argentina está completamente desorganizada. No se planifica la Argentina, no se la piensa. Entonces estamos el 60% de la población hacinados en la periferia de la capital y en el conurbano bonaerense, prácticamente. Y después tenés en Chubut, por ejemplo, menos del 5% de la población, el desierto. Entonces está totalmente pensada al revés la Argentina. Para nosotros la creación de esta obra civil titánica que planteamos, justamente persigue ese fin también, repoblar a la Argentina. Todo esto que discutimos un poco, ¿cierto?, tratando de cuestiones políticas en serio, de contagiar también a quienes nos escuchen, nuestros hermanos, compatriotas. Vemos que desgraciadamente pareciera que no son compartidas. Como bien mencionaste, se presentó un proyecto de ley. Cualquiera puede entrar, recomiendo, a la página del Congreso y poner proyectos de ley, que hay un montón, pero que terminan venciendo, no les termina prestando nada de atención, no terminan yendo los diputados a dar quórum y demás. O sea, ¿Qué sucede realmente que hay tan buenas ideas de varios compatriotas como ustedes, como también otros grupos, por supuesto, pero que no son compartidas o no son tenidas en cuenta por una casta política y digerencial? Yo la llamo absolutamente mediocre, porque pareciera que no tiene una visión de grandeza, ¿no? Una visión de nación, de plantearse, decir, bueno, o sea, quiero ser nación, una fuerte nación. O sea, envidio a Estados Unidos, o envidio a Rusia, o envidio a China, pero no la envidio para ser su lacayo, sino la envidio para ser igual o más fuerte que ellos. O sea, ¿qué sucede que no se termina compartiendo ese sentir, quizás? El problema es político, claramente político. Lo digo así, aunque parezca una obviedad para nosotros, pero no lo es quizá para gran parte de la población, cuando desde los medios de comunicación, por ejemplo, o también desde por ahí las unidades básicas también, o de las escuelas, o de la academia también, alientan o reducen, simplifican la discusión política a las variables económicas, ¿viste? Como diciendo, cuando nosotros planteamos los proyectos, pero ¿y la guita para hacer esto? ¿De dónde va a salir la plata? Muchachos, no es una cuestión económica, no es una cuestión de plata, es una cuestión política. El problema es que desde la última dictadura militar, que vino a destruir el proyecto de liberación nacional, todos lo sabemos, en la década del 70 ya la discusión de si capitalismo sí, capitalismo no estaba saldada en la Argentina. Había toda una generación que marchaba hacia otro paradigma organizador de la vida en sociedad, que era el socialismo nacional. Y había también herramientas muy concretas, no eran solamente adolescentes efervescentes, sino que había proyectos de ley como sociedades y corporaciones del Estado, que es una forma de organización, es potenciar al Estado en su rol empresario y corporativo, integrándolo con toda la dinámica y la libertad de la empresa privada, pero en sociedades y corporaciones incluso también regionales. A nivel latinoamericano. Entonces,
lo que ocurrió en la década del 70, en el 76 precisamente, es la voluntad de Estados Unidos de frenar el Estado empresario como modo de organización económica y política y destruir la logística humana, que era toda una generación que encarnaba ese proyecto, destruyendo así la posibilidad de liberación nacional y regional, porque detrás de la Argentina se encendería toda América Latina, ¿verdad? Se industrializaría toda América Latina. A partir de la última dictadura militar para acá, lo que asistimos es a una democracia controlada por la embajada norteamericana, en donde la Argentina pendula en dos proyectos extranjeros que son keynesianos, ¿no es cierto? Los más buenos, digamos, nosotros le decimos los virreyes buenos, ¿no? Porque la Argentina es una colonia y vos tenés virrey malo, virrey bueno, pero ambos son virreyes de otro poder extranjero. Entonces, tenés por un lado los keynesianos, que responden a una política británica, ¿no? De John Maynard Keynes, que no tiene nada que ver con el modelo argentino de desarrollo, con la escuela nacional. Pero tenemos repetidores que dicen que sí. Sí. Bueno, todos unidos triunfaremos en este momento. Y tenés, por otro lado, la escuela friedmaníaca, ¿no es cierto?, de los Chicago Boys, de Milton Friedman, de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces es un péndulo noratlántico que desde la última dictadura militar, desde la vuelta de la democracia del 83, la Argentina va de gobiernos keynesianos a gobiernos liberales. Los liberales son los que aplican la destrucción a mansalva sin ningún tipo de misericordia, ¿no es cierto? Hacen el daño más duradero. Ahora, después vienen los keynesianos y lo que hacen es la política de mitigar, de poder, entonces... Las curitas. Claro. Entonces, Alfonsín, Néstor, Cristina, gobiernos keynesianos. Menem, Duhalde, De la Rúa, Macri, gobiernos liberales. Ahora, es una democracia planificada, controlada por Estados Unidos de Norteamérica. Entonces es una alternancia liberal keynesiana, pero que responde a la misma política que es capitalista y que no piensa sacar los platos de ahí, porque mientras parecen excluyentes unos de otros cuando están en campaña, por ejemplo, después ambos acuerdan en el libre mercado, no están en contra del libre mercado, y ambos acuerdan en frenar el Estado empresario. No están a favor de desarrollar el Estado empresario, porque de hecho hace 13 años que tenemos que entregar 2 buques petroleros y la Argentina pasa una vergüenza mundial porque ningún político da la orden para que eso ocurra. Entonces, y quisiera dar un ejemplo muy concreto que ilustra esta cuestión de que el problema no es de guita en Argentina, el problema no es de guita, el problema es político, de tener patriotas que realmente rompan con esta alternancia liberal keynesiana y vuelvan al modelo argentino de desarrollo, a la Escuela Nacional de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. Que es, por ejemplo, nosotros en el Plan Naval Argentino establecemos que hay que fabricar 118 buques graneleros, que son los que transportan a granel, ¿sí? Cada uno de ellos cuesta aproximadamente 23 millones de dólares. 23 millones de dólares. Después tenemos 39 petroleros, cada uno de ellos 33 millones de dólares, ¿está? Por otro lado, 14 portacontenedores, que son los que transportan containers. 35 millones de dólares cada uno. En total, lo que plantea el Plan Naval Argentino es que para recuperar la marina mercante, el Estado tiene que tener en su poder 171 buques, ¿tá? Y un total de 4.491 millones de dólares en un plazo de 35 años, que es la noria de producción que nosotros proyectamos en este plan. ¿Está bien? Si nosotros lo mayoramos a este número con el factor de ineficiencia que recién hablábamos, nosotros necesitamos un subsidio estatal, ¿no es cierto?, del 40% en la Argentina. Fenómeno. Entonces, hacemos la cuenta. Dijimos, estos 4.000 y pico de millones, los multiplicamos por 1,4 para calcular cuál es la cantidad de plata en total que tiene que poner el Estado. Nos da un total de 6.288 millones de dólares. Y acá viene lo divertido. En realidad es lamentable. Sí. Pero bueno, hay que reírse, porque si no es un absurdo que... si lo comparamos con el crédito extranjero
de 15.000 millones de dólares que obtuvo el expresidente del Banco Central, Luis Caputo, y ahí sí ponemos nombre y apellido, y que fugó en 90 días a razón de 5.000 millones de dólares por mes. Vemos que la violencia es extrema. ¿Por qué? Porque en un solo mes Caputo fugó el 80%. Están sacando el aire, aviso, ¿eh? Sí. Hacia ¿Sí? vos. Sí, si aceleramos rápido. Caputo fugó el 80% de lo que se necesita para el plan naval en 35 años. ¿Está bien? En un solo mes. Lo que se necesita en 35 años. El problema no es económico, el problema es político, porque en 90 días Caputo fugó lo que habría bastado para subsidiar al 100% 2 planes navales y medio. El famoso Supermarte. ¿Entendés? Sí. Entonces, el problema no es económico, el problema es de la clase política que nos gobierna. Por eso les pedimos siempre que estos temas los compartan estos videos. Si no les gustan estos videos, busquen otro, pero estos temas es importantísimo que los debatamos todos, los que somos patriotas, los que nos comprometemos con estos temas, divulgarlos y darle un tratamiento que tenemos que darle y exigirlo esto a nuestras autoridades, o exigirlo a nosotros, porque estas son las cosas que realmente, esto es política. Lo demás es discusión de Tinelli, Jorge Rial y todas esas agendas que lo único que hacen es anestesiarnos para que no discutamos de lo importante. Nos vemos la próxima, Lucas. Nos vemos la próxima, Ale. Muchas gracias por Muchas venir gracias por nuevamente. venir a los Muchísimas ustedes. gracias.